No hay en este momento un partido político que represente al salinismo neoliberal. A ver, ¿quién representaba al salinismo neoliberal en la época de Salinas de Gortari? Pues es el PRI, que era el partido hegemónico. Pero Salinas, de manera muy hábil, aprovecha muy bien el que estuviera un partido como el Partido Acción Nacional. Fíjense la magnitud de lo que llega a ser Carlos Salinas de Gortari, porque pese a que el PAN nace para hacer oposición al nacionalismo priista, nada más y nada menos que en el momento de la expropiación petrolera, Carlos Salinas es tan hábil que logra cooptar al PAN desde mucho antes de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Bueno, la primera persona que habla de que existe el PRIAN y que todo el mundo le decía que estaba loco y se burlaba de él, López Obrador. López Obrador nunca se creyó que el PRI y el PAN eran algo distinto. Nunca pensó que el que se juntaran era como el agua y el aceite. No. López Obrador sabía que eran lo mismo, porque Carlos Salinas de Gortari manda una reforma política que, por cierto, esa reforma política de Carlos Salinas de Gortari es la que hoy está vigente, ¿eh? Como muchas de las leyes salinistas siguen estando vigentes en tiempos de la transformación. Por eso tenemos que arrebatarles el poder judicial para desterrar todas estas maldiciones, herencias malditas del salinismo neoliberal. Entonces, manda en los primeros años de su sexenio ilegítimo y espurio, Carlos Salinas, una reforma política. Y a partir de ahí empieza la estrategia. Sabiendo Salinas que el daño que le iba a hacer al país, su sexenio, y el próximo, en medio de esto, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, sabiendo que eso ya había terminado en buena parte con el PRI, como se pensaba proyectar para los siguientes años, empezó y se adelantó a sus tiempos también Carlos Salinas de Gortari, y entonces mete al PAN como parte recipiente del sistema y del régimen que encabezaba él, que era el salinismo neoliberal. O sea, toma al Partido Acción Nacional y le dice, tú también vas a ser un recipiente político de nuestro régimen y de nuestro sistema. Y en esa reforma política, ante los ojos de la gente, y así fue comprada y así fue vendida más bien es decir, los medios de comunicación, pues sí, en algunas estaciones, pues la mayoría pues era Televisa, sí, y ahí, y TV Azteca, evidentemente, pues empiezan a vender la reforma como, miren, el presidente Salinas es muy demócrata, porque la reforma política de Salinas justo lo que hace es ponerle un candado para que un solo partido tenga la mayoría calificada y con esto pueda aprobar reformas constitucionales. Entonces, eso fue una maravilla, ¿eh? Porque todo el mundo dijo, no, pues es que este hombre es un demócrata, ¿cuál autoritario, cuál priismo hegemónico? Él mismo está poniendo, impidiendo que su partido decida y reforme la Constitución. La gran farsa era que en el momento en que Carlos Salinas de Gortari manda esta iniciativa, ya había habido negociaciones con el PAN. El PAN ya era parte del régimen que estaba construyendo y consolidando Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari manda, después de que manda esta reforma política, manda un montón de reformas constitucionales. Todas se aprobaron. ¿Saben cómo se aprobaron? Adivinaron. Por el voto mayoritario que lograban la mayoría calificada, evidentemente, del PRI y del PAN. Y si usted revisa todas las leyes aprobadas a partir de 1989 hasta el 2018, con todo lo que significó el Pacto por México, como un descaro abierto de las fuerzas de los partidos recipientes del salinismo neoliberal, en este pacto vergonzoso de saqueo, de desgracia, de muerte, de autoritarismo. Pero desde 1989 hasta esa fecha de 2018, todas las reformas constitucionales que jodieron al país fueron votadas por PRI y por PAN. Y se le suma el PRD justo en el Pacto por México. Entonces imagínense esa imagen.
El PAN ya era recipiente. ¿Qué es lo que pasa ahora? El salinismo neoliberal tiene dos, digamos, dos caminos. El primero es regresar al camino que marcó el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por eso el asesinato de Luis Donaldo Colosio tiene en verdad un punto importante. Es neurálgico a la historia de México. No porque, y debo de decirlo, no porque Luis Donaldo, como lo han querido vender la comentocracia, no porque Luis Donaldo Colosio significara el cambio, ni porque significara que iba a haber justicia y que iba a haber democracia. No, él jugaba completamente en todos los términos de su partido, de lo antidemocrático, del autoritarismo. Pero sí es neurálgico ese punto porque marca una manera que no se había visto desde lo que pasamos en la época de la Revolución, en donde había magnicidios, asesinatos, y esa era la manera en la que se disputaba el poder. Supuestamente cuando nace el Partido Nacional, cuando nace lo que es el PRI, era como institucionalizar la revolución. Y entonces empieza a cederse, empieza a ya no haber tantos asesinatos, a ya no haber magnicidios, y hay un tránsito, se empieza a transitar en la institucionalidad del país. Bueno, pues con Luis Donaldo Colosio sucede algo importante en el país porque se retoma la posibilidad, escuche esto, se retoma la posibilidad de ejercer una violencia de esas magnitudes a conveniencia de los dueños de los partidos PRI y PAN en ese momento y de lo que representa el régimen salinista neoliberal. Se abre esa posibilidad. Ahora, esa posibilidad está acotada, ya no puede ser, sí puede ser. Puede seguir siendo ese camino, los magnicidios, las conspiraciones, los asesinatos políticos. Por supuesto, es un camino que está latente, está abierto. Pueden hacerlo. Y el otro es el transitar bajo todas las presiones de todos los elementos de poder que tienen, todos fácticos, todos ilegales, todos criminales, pero con mucho poder en nuestro país, a través de los medios de comunicación, a través del crimen organizado, a través de una representación política. El problema es que ya no tienen representación política. Entonces optan por continuar la violencia que ellos mismos volvieron a abrir con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, que ese sería un escenario terrible, pero del que yo he hablado aquí mucho tiempo. En Resentidos he hablado mucho de esto. Hay mucho material, pues. O empezar a buscar, seguir con la presión, crimen organizado, presiones empresariales, la presión de los poderes fácticos extranjeros, la oligarquía, el crimen organizado masacrando y enfrentándose y matando 20 personas, 10 personas, niños, bebés, mujeres embarazadas, todo lo que hemos visto que es la manera de justa, y ya he explicado por qué hay esta expresión de violencia, pues porque López Obrador rompe el pacto, ¿no? Entonces, se puede transitar por este lado y buscar nuevos recipientes políticos del régimen salinista neoliberal. Y en ese contexto tenemos que ubicar esta lucha y este intercambio de palabras, de miradas, físicamente en lo que pasó en Atypical y después que se transporta todo esto a X, en donde ya entra al quite también Calderón y le toca también a Calderón su llegue, su golpe fuerte. Lo dejó sin dientes. Lo dejó sin dientes a Felipe Calderón cuando le dice justamente eso. La pregunta esta, se me fue el tuit, pero le dice, ¿tú no te enteraste? Aquí está. ¿Tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías? Eso es demoledor. Pero ubiquemos este pleito en el contexto que les acabo de decir.